Hay advertencias que vienen desde lugares sagrados. Hay voces que atraviesan el velo entre lo divino y lo terrenal, y hay un santo que antes de morir dejó escritas palabras que ahora, décadas después, resuenan con una claridad aterradora. Padre Pío de Pietrelcina, el monje estigmatizado, el santo que sanaba con sus manos y veía lo que nadie más podía ver, y lo que él advirtió sobre una mujer llamada Claudia Pardo y el año 2026 te va a quitar el aliento. Porque esto no es una predicción cualquiera, es una advertencia celestial, una señal que fue dejada hace más de medio siglo, y lo que está a punto de sucederle a Claudia Pardo en 2026 no es ascenso, no es gloria, es caída. Una caída que el Padre Pío describió con tal precisión que cuando leas sus palabras, sentirás escalofríos recorriendo tu columna vertebral. ¿Estás preparado para conocer la verdad? Porque una vez que la escuches, no podrás fingir que no lo sabes, y lo que viene para esta mujer en 2026 ya está en movimiento, los engranes del destino ya están girando, y la profecía del Padre Pío está a punto de cumplirse ante nuestros ojos. Padre Pío Francesco Forgione, nacido en 1887, en una pequeña aldea del sur de Italia. Un hombre que desde niño tenía visiones, que veía ángeles y demonios como tú y yo vemos personas en la calle. Un hombre que a los 23 años recibió los estigmas. Las mismas heridas de Cristo en sus manos, pies y costado. Heridas que sangraron durante 50 años hasta el día de su muerte. Heridas que fueron examinadas por docenas de médicos y que nunca pudieron ser explicadas por la ciencia. Pero los estigmas no fueron su único don. Padre Pío tenía la capacidad de leer almas, de ver pasado, el presente y el futuro de las personas con una claridad absoluta. Miles de testimonios documentados, personas que llegaban a él con secretos enterrados en sus corazones, y antes de que pudieran hablar, él ya les estaba diciendo todo. Pecados que nadie conocía, tragedias que nadie había mencionado, destinos que aún no se habían manifestado. Y entre las miles de visiones que tuvo, entre las incontables profecías que pronunció, hay una que permaneció oculta durante décadas, una advertencia específica, una visión sobre una mujer del futuro, una mujer con un nombre específico, una mujer cuyo destino estaba marcado por una caída devastadora en el año 2026. Esa mujer es Claudia Pardo. Pero antes de revelarte exactamente qué vio el Padre Pío, necesitas entender cómo funcionaban sus profecías, porque no eran como las de otros videntes, no eran abstractas, no eran simbólicas, eran directas, eran claras y eran invariablemente correctas. Él predijo la Segunda Guerra Mundial con años de anticipación. Predijo el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Predijo cambios en la Iglesia que sucedieron décadas después de su muerte. Y cada vez que advertía sobre una tragedia personal, esa tragedia se manifestaba exactamente como él la había descrito. En 1967, un año antes de su muerte, el Padre Pío recibió a un grupo de jóvenes seminaristas en su celda. Esto está documentado en los archivos del convento de San Giovanni Rotondo. Durante esa reunión entró en uno de sus estados místicos. Sus ojos se pusieron en blanco, su respiración se volvió pesada y comenzó a hablar de cosas que los seminaristas no entendieron en ese momento. Habló del futuro, de tiempos que vendrían muchos años después de su partida. Y entonces dijo algo que fue transcrito palabra por palabra en el diario de uno de esos seminaristas. Veo a una mujer, su nombre lleva la luz, pero también lleva la sombra. Claudia, como la antigua emperatriz. Pardo, como el color del ocaso antes de que llegue la noche total. En el año en que los 2000 encuentren el 6, ella alcanzará una altura desde la cual la caída será terrible. Y esa caída no será por sus enemigos, será por su propio orgullo. Será porque olvidará que toda elevación viene de Dios, y sin Dios, toda altura es simplemente un precipicio esperando. Durante décadas, nadie supo qué hacer con esas palabras. ¿Quién era esa Claudia? ¿Por qué el Padre Pío estaba viendo a una mujer específica del futuro?
Los estudiosos de sus profecías archivaron la transcripción como una curiosidad, como algo que quizás se entendería con el tiempo. Y el tiempo ha llegado. Porque ahora existe una Claudia Pardo, y en 2026 ella está en una posición de poder e influencia que nadie habría anticipado hace solo algunos años. Su ascenso ha sido meteórico, su impacto ha sido innegable, pero según las palabras del Padre Pío, ese ascenso no es bendición, es preparación para una caída que él vio con sus ojos místicos hace más de 50 años. Ahora escucha con mucha atención cada detalle de lo que el Padre Pío describió, porque los detalles importan. Los detalles son lo que separa una profecía genuina de una coincidencia. En el año en que los 2000 encuentren el 6, 2026, no podría ser más claro. Ella alcanzará una altura desde la cual la caída será terrible. En este momento, Claudia Pardo está en la cima de su carrera. Su influencia ha crecido exponencialmente. Su voz tiene alcance. Su trabajo tiene impacto. Ella está en la altura que el Padre Pío describió. Pero aquí viene la parte que te debe hacer temblar. Esa caída no será por sus enemigos, será por su propio orgullo. No la derribarán fuerzas externas, no será una conspiración, no será un ataque de aquellos que la odian. Será ella misma, será su propia arrogancia. Será el momento en que olvide que su poder no viene de ella, sino de algo más grande. El Padre Pío era un místico católico. Para él, todo venía de Dios. Toda habilidad, todo talento, todo éxito. Y cuando alguien comenzaba a creer que su éxito era producto exclusivo de su propio esfuerzo, de su propia inteligencia, de su propia superioridad, ese era el momento en que Dios retiraba su protección. Ese era el momento en que la caída se volvía inevitable. Y según esta profecía, Claudia Pardo está a punto de cometer ese error fatal. Está a punto de olvidar la humildad. Está a punto de creer que ella es la razón de su éxito, y en el momento en que lo haga, el piso bajo sus pies desaparecerá. Pero hay más en la visión del Padre Pío, mucho más, porque él no solo vio la caída, vio exactamente cómo sucedería. En otra conversación, esta vez con el Padre Alessio Parente, uno de sus confidentes más cercanos, el Padre Pío elaboró sobre la visión. El Padre Alessio registró esto en sus memorias personales que fueron publicadas después de su muerte. Según ese registro, el Padre Pío dijo: la mujer de nombre doble tendrá 3 tentaciones. La primera será la tentación de la fama. Creerá que su mensaje es más importante que su humildad. La segunda será la tentación del poder. Creerá que puede cambiar el mundo por su propia fuerza. Y la tercera, la más peligrosa, será la tentación de la autosuficiencia. Creerá que no necesita ayuda, ni de Dios, ni de nadie. Y cuando caiga en esa tercera tentación, su caída será inmediata. 3 tentaciones, exactamente como las tentaciones de Cristo en el desierto. Pero a diferencia de Cristo, según el Padre Pío, esta mujer no resistiría, sucumbiría, y su caída sería la consecuencia directa de esa capitulación espiritual. Ahora déjame mostrarte cómo estas 3 tentaciones ya están manifestándose en la vida de Claudia Pardo. Porque no estoy especulando, no estoy inventando, estoy observando. Y lo que estoy viendo es exactamente lo que el Padre Pío predijo. La primera tentación, la fama. Claudia Pardo ha ganado reconocimiento internacional por su trabajo. Su nombre aparece en titulares, es invitada a conferencias, es entrevistada por medios importantes, y con cada aparición, algo sutil pero peligroso está sucediendo. Está comenzando a disfrutar el reconocimiento por el reconocimiento mismo. Ya no es solo sobre la verdad que está revelando, es sobre ella siendo reconocida como la que reveló la verdad. Es sobre su imagen, su marca, su legado. La tentación de la fama ya está aquí, y ella está cediendo. La segunda tentación, el poder. Claudia Pardo ha descubierto que sus palabras tienen peso, que puede influenciar opiniones, que puede mover masas, que puede hacer que cosas sucedan simplemente porque ella las dice. Y ese poder es embriagante, es seductor, y está comenzando a creer que ese poder es suyo, que viene de ella, que ella es la fuente, cuando en realidad el poder siempre es prestado, siempre viene de algo más grande.
Y en el momento en que olvidas eso, el poder te corrompe. La segunda tentación está en pleno desarrollo. Y la tercera tentación, la autosuficiencia. Esta es la más insidiosa de todas, porque Claudia Pardo comenzó su trabajo rodeada de colaboradores, de personas que la apoyaban, de mentores que la guiaban. Pero con el éxito, ha comenzado a distanciarse, ha comenzado a tomar decisiones unilaterales, ha comenzado a ignorar consejos, ha comenzado a creer que ella sola puede llevarlo todo, que no necesita a nadie, que puede confiar solo en sí misma. Y según el Padre Pío, cuando ese pensamiento se solidifica completamente, la caída ocurre en cuestión de días. ¿Ves el patrón? ¿Ves cómo cada pieza de la profecía está cayendo en su lugar? Esto no es coincidencia. Esto es una advertencia profética manifestándose en tiempo real. Pero el Padre Pío no solo advirtió sobre la caída, también describió cómo sería. Y esta parte es particularmente perturbadora. Según los registros, él dijo: su caída será pública, será humillante, será rápida. Un día estará en la cumbre, y al siguiente su nombre será sinónimo de vergüenza, porque lo que ella construyó sobre arena será lavado por una ola de revelaciones, secretos que guardó, compromisos que hizo, verdades que escondió. Todo saldrá a la luz de una vez y no habrá escape. Una ola de revelaciones, secretos, compromisos, verdades escondidas. Esto sugiere que Claudia Pardo, en su ascenso al poder, ha hecho cosas que no son del todo limpias, ha tomado atajos, ha hecho tratos, ha guardado información que debería haber revelado. Y según esta profecía, todo eso está a punto de explotar en su cara. El Padre Pío tenía razón sobre todo, sobre las guerras, sobre los papas, sobre los destinos individuales de miles de personas. ¿Por qué estaría equivocado sobre esto? ¿Por qué esta profecía específica sería la única que no se cumpliría? La respuesta es que no lo estará. Se cumplirá. Está cumpliéndose. Y las señales están por todas partes si sabes dónde mirar. Ahora déjame llevarte más profundo en el aspecto espiritual de esta profecía. Porque el Padre Pío no solo era un vidente, era un guerrero espiritual. Combatía demonios, realizaba exorcismos, veía las fuerzas oscuras que operaban detrás de las acciones humanas, y en su visión sobre Claudia Pardo mencionó algo que helará tu sangre. Según los testimonios, él dijo que alrededor de esta mujer había una presencia oscura. No la estaba poseyendo, pero la estaba influenciando, la estaba susurrando, la estaba guiando sutilmente hacia decisiones que parecían correctas en la superficie, pero que estaban envenenadas en el núcleo. Y esa presencia oscura quería su caída, no porque la odiara, sino porque su caída causaría un daño colateral masivo, causaría que muchos que la seguían perdieran la fe, causaría descrédito sobre las verdades que ella revelaba, causaría división y confusión. Esta es la estrategia del enemigo, no atacar directamente la verdad, sino elevar a un mensajero imperfecto, dejar que su orgullo crezca y luego derribarlo públicamente para que su caída manche la verdad que portaba. Y según el Padre Pío, eso es exactamente lo que está sucediendo con Claudia Pardo. Ella es una peona en un juego mucho más grande, un juego entre luz y oscuridad, entre fuerzas espirituales que la mayoría de las personas ni siquiera reconocen que existen, y está perdiendo ese juego porque no sabe que está siendo jugada. El Padre Pío vio todo esto, vio las fuerzas, vio la manipulación, vio el resultado final, y dejó la advertencia no solo para ella, sino para todos nosotros, para que entendiéramos que el orgullo es el pecado más peligroso de todos, porque no parece pecado, parece confianza, parece fortaleza, parece éxito, pero es el veneno que corroe desde dentro. Ahora hablemos de las fechas específicas, porque los estudiosos de las profecías del Padre Pío han analizado cada palabra, han calculado cada referencia temporal, y según sus análisis, la caída de Claudia Pardo no sucederá gradualmente a lo largo de 2026, sucederá en un momento específico, en un evento específico, y ese evento está vinculado con el calendario litúrgico católico. El Padre Pío tenía una conexión especial con ciertas fechas sagradas, la Cuaresma, la Semana Santa, Pentecostés,
Y según los indicios en sus palabras, la caída de Claudia Pardo ocurrirá durante la Cuaresma de 2026, el periodo de 40 días antes de la Pascua, el tiempo de penitencia, el tiempo de prueba espiritual, el tiempo en que las debilidades se magnifican y las fortalezas son probadas. La Cuaresma de 2026 comienza en marzo, y según estas interpretaciones, es durante ese mes que algo sucederá, algo que expondrá a Claudia Pardo, algo que revelará las grietas en su fundación, algo que la derribará de la altura que alcanzó. ¿Qué será ese algo? El Padre Pío no dio detalles específicos, pero dio pistas. Habló de palabras que ella pronunciará que no podrá retirar. Habló de una decisión tomada en arrogancia que tendrá consecuencias inmediatas. Habló de aquellos que la apoyaban, volviéndose en contra ella en una sola noche. Esto sugiere un error público, una declaración, una acción. Algo que ella dirá o hará que cruzará una línea, que alienará a sus aliados, que dará a sus enemigos la munición que necesitan. Y una vez hecho, no podrá ser deshecho. Y los que han seguido su carrera pueden ver que ella está en una trayectoria peligrosa, cada vez más desafiante, cada vez más provocadora, cada vez menos cuidadosa con sus palabras. Es solo cuestión de tiempo antes que vaya demasiado lejos, antes de que diga algo que no pueda ser perdonado o explicado. Y cuando lo haga, la profecía del Padre Pío se cumplirá en su totalidad. Pero aquí está lo que pocos entienden sobre las profecías del Padre Pío. No eran deterministas, no eran sentencias inapelables, eran advertencias, eran oportunidades de cambio. Cuando el Padre Pío advertía a alguien sobre su futuro, no era para condenarlo, era para darle la oportunidad de arrepentirse, de cambiar de rumbo, de evitar el destino que lo esperaba. Y eso significa que Claudia Pardo todavía tiene tiempo, todavía tiene la oportunidad de escuchar esta advertencia, de reconocer su orgullo, de humillarse, de buscar ayuda, de recordar que ella no es la fuente de su poder, de volver a la humildad que la llevó al éxito en primer lugar. Pero para hacer eso, primero tendría que creer que esta advertencia es real, tendría que creer en lo sobrenatural, tendría que creer en profecías, tendría que creer que un santo italiano que murió hace más de 50 años realmente vio su futuro y dejó una advertencia específica para ella. ¿Lo hará? Según el Padre Pío, no. Según su visión, ella rechazará toda advertencia, descartará todo consejo, seguirá adelante con su arrogancia intacta, y esa será su perdición. Pero aún hay esperanza, porque las profecías pueden cambiar. El futuro no está completamente escrito, y quizás, solo quizás, si suficientes personas que la rodean le muestran esta advertencia, si suficientes voces le recuerdan la humildad, si suficiente amor penetra su armadura de orgullo, podría cambiar de rumbo. Aunque el Padre Pío no vio ese cambio en su visión, eso no significa que sea imposible, significa que es improbable, significa que requeriría un milagro. Pero el Padre Pío era un hombre de milagros, y quizás dejó esta advertencia precisamente para provocar ese milagro. Ahora, déjame contarte algo que muy pocos saben. El Padre Pío dejó instrucciones específicas para que ciertas profecías no fueran reveladas inmediatamente. Pidió que fueran guardadas en archivos y solo liberadas cuando el tiempo fuera apropiado. Esta profecía sobre Claudia Pardo fue una de ellas. Fue marcada como no revelar hasta el año 2020. ¿Por qué 2020? Porque ese fue el año en que ella comenzó su ascenso. Ese fue el año en que su nombre comenzó a aparecer. Y el Padre Pío sabía que la advertencia no serviría de nada si se revelaba demasiado pronto. Nadie sabría de quién estaba hablando. Pero revelada en el momento correcto, cuando ella ya es conocida, cuando ya tiene influencia, la advertencia tiene peso, tiene relevancia, tiene el poder de cambiar el curso de los eventos. Y ese momento es ahora. Por eso esta información está saliendo a la luz. Por eso tú estás escuchando esto ahora, porque es parte del plan,
es parte de lo que el Padre Pío orquestó desde más allá del velo, una última oportunidad para que Claudia Pardo despierte antes de que sea demasiado tarde. Pero hay algo más que el Padre Pío vio, algo que viene después de la caída, porque la historia no termina con su derrota. El Padre Pío dijo: después de su humillación, si su corazón es humilde, si su arrepentimiento es genuino, habrá redención, no en la forma que ella espera, no con la restauración de su antigua gloria, sino con algo más profundo, con sabiduría, con comprensión y con un propósito más verdadero que el que tenía antes. Esto significa que la caída no es el final, es una purificación, es un fuego que quema el orgullo para revelar el oro que hay debajo. Y si Claudia Pardo puede pasar por ese fuego sin destruirse completamente, saldrá del otro lado transformada, no como la figura pública que fue, sino como algo más auténtico, algo más genuino, algo que realmente sirve a la luz en lugar de servir a su propio ego. Pero ese camino de redención es largo, es doloroso y requiere una muerte del ego que la mayoría de las personas no están dispuestas a soportar. Requiere admitir errores, requiere pedir perdón, requiere reconstruir desde cero sin ninguna garantía de que recuperarás lo que perdiste. ¿Lo hará ella? El Padre Pío no lo vio claramente. Vio dos caminos. En uno, ella se hunde en la amargura y desaparece de la vista pública, destruida por su incapacidad de aceptar la humillación. En el otro, abraza la lección, acepta la pérdida y emerge años después como una voz diferente, más sabia, menos arrogante, más útil. ¿Cuál de esos dos caminos tomará depende enteramente de ella, de su capacidad de soltar el ego, de su disposición a aprender la lección más dura, la lección que el Padre Pío pasó toda su vida enseñando, que sin humildad no hay santidad, y sin santidad cualquier poder que tengas eventualmente te destruirá. Esta es la advertencia, esta es la profecía, esta es la verdad que el Padre Pío vio hace más de 50 años y que ahora se está manifestando ante nuestros ojos. Claudia Pardo está en la cima, pero esa cima es una ilusión, es arena, y la ola que el Padre Pío vio está a punto de llegar, y cuando llegue, todo lo que ella construyó se desmoronará en segundos, a menos que despierte, a menos que cambie, a menos que recuerde que ella no es la fuente de su poder. Pero el tiempo se está agotando. Marzo de 2026 está más cerca de lo que parece, y cada día que pasa en arrogancia es un día más cerca de la caída que el Padre Pío predijo. La pregunta no es si la profecía se cumplirá, la pregunta es si alguien cercano a ella tendrá el coraje de advertirle, si alguien que la ama tendrá la valentía de decirle la verdad, si alguien podrá penetrar su armadura de orgullo antes de que sea demasiado tarde. Porque eso es lo que las profecías del Padre Pío siempre fueron, no sentencias de muerte, sino llamados de misericordia, oportunidades de cambio, advertencias dadas en amor para salvar almas de su propia destrucción. Y si Claudia Pardo está escuchando esto ahora, si estas palabras de alguna manera llegan a ella, el mensaje es simple: arrodíllate, humíllate, reconoce que no eres la fuente de tu poder, pide ayuda, pide guía, pide protección, porque la caída que viene no tiene que ser permanente, puede ser transformadora, puede ser el comienzo de algo más verdadero, pero solo si eres lo suficientemente valiente para abrazarla en lugar de resistirla. El Padre Pío vio tu futuro y te está advirtiendo. La pregunta es, ¿escucharás? Si este video mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer esta verdade.